Buenos días amigos, hoy jueves 5 de julio de este 2018, fecha muy recordada por los políticos que hicieron oposición por primera vez luego de la muerte, el ajusticiamiento de Trujillo. Porque un día 5 de julio del 61 vino la primera avanzada del Partido Revolucionario Dominicano al país, con los famosos 13 mosqueteros que comenzaron a trabajar intensamente en procura de organizar aquí una fuerza política capaz de en poco tiempo convertirse en fuerza de primera línea, en gran medida gracias al trabajo de don Ángel Miolán, primer secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Nicolás Silfa lo acompañó junto con don Ramón Martínez. Todos ellos hicieron lo que se llama el camino. Trazaron la ruta de trabajo que más luego incorporó al resto de la dirigencia del PRD y que terminó por inmediatamente instalarse en el poder en diciembre del 62. Bien, señores, la República Dominicana goza, decimos nosotros, de un momento en que una serie de actividades económicas que son vitales para nosotros, para mantener lo que llamamos, bueno, el equilibrio económico y social, aunque no somos eficientes en la distribución de la riqueza, pero sí mantenemos lo que se llaman fuerzas vitales que sostienen el cuerpo económico dominicano. Una de ellas es las zonas francas. Las zonas francas estuvieron a punto de desaparecer a partir de enero del 2005, cuando quedó sin efecto el acuerdo multifibras que permitía el ingreso por cuotas y con arancel especial al más grande mercado consumidor de entonces, al de los Estados Unidos. Y que, como siempre pasa, porque Europa es un imitador en gran medida de las políticas norteamericanas, también existían ciertas limitaciones para ingresar tanto tejidos como confecciones de esos mismos tejidos a esos mercados que no fueran mediante acuerdos especiales. En efecto, las iniciativas Reagan y demás posibilitaron que la República Dominicana se convirtiera en un gran exportador de tejidos y confecciones, beneficiado por el sistema de zonas francas y también por el sistema de cuota y arancel especial en los Estados Unidos. Cuando cerró el siglo XX, las zonas francas de República Dominicana tenían justo 200.000 empleos, 200.000 empleos, y generaban exportaciones por más de 3.500 millones de dólares, como 4.000 millones de dólares. Era con mucho, el principal empleador, si usted lo quería identificar en un solo sector, la manufactura siempre ha sido, la manufactura que produce para el mercado interno siempre ha sido la mayor empleadora del país. Todavía hoy, no obstante la apertura y la disminución de buena parte de sus actividades, pero lo cierto es que sigue siendo el mayor empleador del país. Pero las zonas francas por poco se nos van de las manos con la eliminación del acuerdo multifibra, porque más del 70% de las exportaciones en zonas francas hasta el 2005 provenían del sector textil. Y al eliminar las restricciones para el mercado de textiles, simplemente a nosotros nos desplazaron países con mucho mayor habilidad, con mucho mayor provisión de tejidos. Nosotros solo hacemos tejidos de punto, ni siquiera llegamos a la sofisticación
y se aprovecharon, principalmente del sudeste asiático, y nos desplazaron. Por causa de eso perdimos 60.000 empleos en un abrir y cerrar de ojos. La zona franca de 200.000 empleos llegaron a tener poco más de 130.000. Y lógicamente sin mucho entusiasmo, porque es que dependíamos tanto de los textiles, de las confecciones, que no teníamos respuesta rápida. Sin embargo, hubo un reajuste, una reorientación. Las zonas francas se dieron cuenta que en actividades como, por ejemplo, la producción de partes de la industria eléctrica, interruptores, etcétera, somos el mayor exportador ahora mismo de interruptores al mercado norteamericano, de zapatos, de habituallamiento para la prestación de servicios de salud, o sea, médicos, de equipamiento para médicos, etcétera. Podíamos rápidamente formar el sector. En efecto, ayer precisamente visitaron al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, los principales directivos de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Al frente de ella, el señor Federico Domínguez, quien le dijo al gobernador Valdés Albizu: señor, la zona franca ha pasado de un 10% que llegamos a representar del empleo nacional, pasamos a ser el 21%. Aportamos 165.724 empleos fijos tiene el sector zonas francas. Y eso lógicamente, y exportó el año pasado 5.695 millones de dólares. El 56% de las exportaciones totales del país. Son 665 empresas distribuidas en 26 provincias. Óigame, ¿usted se imagina que de las 32 nosotros estemos presentes en 26 provincias? Eso para nosotros es muy importante, porque eso implica empleo que si bien es cierto que no es muy bien pagado, pero es un empleo de subsistencia bastante, y algunos de ellos de importancia, por los puestos de directivos y de control. Pero mientras tanto, nosotros somos, miren cómo está compuesta hoy la estructura productiva de la zona franca. Productos médicos y farmacéuticos, 26%. Confecciones textiles, lo que antes era un 70%, fue bajada hasta un 56%. Ahora en este momento es un 19%. Productos eléctricos, 16%. Tabaco y derivados, 14%. Joyería, 7%. Nosotros somos, como ustedes ya les dije, el principal exportador mundial de cigarros que se elaboran en zonas francas. Somos también el tercer exportador latinoamericano de calzados al mercado norteamericano, el tercer proveedor de Estados Unidos de abrigos de mujer y el tercer exportador latinoamericano de instrumentos médicos. Es un sector que por tanto se ha revitalizado, que cuenta en este momento con la garantía de un relanzamiento. Puede ser impactado notablemente, lo puede ser si, por ejemplo, la industria y el capital chinos se proponen montar aquí una amplia infraestructura capaz de suplir masivamente al mercado norteamericano y europeo. Acuérdense que nosotros no solamente tenemos acceso directo, preferencial, la única nación de habla hispana que tiene esos dos mercados, a los Estados Unidos y la Unión Europea, los 29 estados de la Unión Europea.
O sea, un momentito, el alcance a las posibilidades que tenemos de crecimiento en ese plano son enormes. Por eso es que se menciona que a los chinos pudiera interesarle perfectamente montar una gran plataforma de producción masiva de manufacturas allá en la costa norte, precisamente por Manzanillo, porque desde ahí sería muy fácil exportar a toda la costa este de Estados Unidos y aún también a Europa. Bien, interesante. Esa visita de ayer muestra un sector zonas francas definitivamente recompuesto, revitalizado, que se quedó para ya definitivamente en nuestra economía y en nuestra sociedad. Ahora, la información que nos llamó mucho la atención a Mozart y a mí ayer, buenos días, don Mozart, fue la afirmación que hizo el vicepresidente ejecutivo y administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, Rubén Jiménez Villara, de que prevía que se presentaran dificultades financieras en la parte final, en la parte conclusiva ya de la construcción y puesta en operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, 2 unidades de 360 megavatios alimentadas a carbón mineral, ubicadas allá en la provincia de Peravia, que construida plenamente con recursos del Estado y contratada por 1.945 millones de dólares con el consorcio Odebrecht, brasileña, Tecnomin, italiana, Acero Estrella, dominicana, debió entonces comenzar a calentar motores a diciembre próximo y probablemente a conectarla al servicio, por lo menos su primera unidad, en los días finales de este mismo año o inicios del año próximo, para que después la segunda unidad entrara unos 3 a 4 meses más tarde. Bueno, nos sorprendió. ¿Saben ustedes por qué? Porque en la misma declaración del señor Villara se hace saber que el Estado ha entregado justo 1.900 y tantos millones de dólares. Prácticamente lo contratado, el costo contratado con el consorcio ha sido pagado ya al consorcio Odebrecht por parte del Estado. De esos recursos, la mayor parte, lógicamente, proviene del presupuesto público, un esfuerzo ciclópeo del gobierno dominicano, porque a invertir en una obra tan grande, de tanta envergadura y hacerlo con su propio esfuerzo, para eso hay que tener una verdadera vocación de resolver un problema tan grave como el problema eléctrico que ya nos acosa desde hace más de 50 años. Bueno, el Estado tan solo consiguió de un préstamo internacional de unos 5 bancos europeos presididos por el Deutsche Bank, Santander y otros 2 bancos más, unos 300 millones de dólares. Los otros 350 que iban a desembolsar esos bancos por efecto de una acción combinada de intereses empresariales ligados al subsector eléctrico, nacionales y extranjeros, dominicanos, al sector eléctrico dominicano, más unos ambientalistas que lo que saben perfectamente es facilitar las cosas a los poderosos. Entre todos lograron que se pagara el desembolso de ese grupo de bancos que ya había entregado la mitad de lo comprometido. Por tanto, el Estado ha tenido que buscar el equivalente a unos 1.600 millones de dólares y lo ha hecho del presupuesto. Economías sorprendentes. También, como ustedes saben, colocó bonos, que eso le permitió unos 600 millones de dólares en bonos soberanos. Eso le permitió tener entonces las divisas, independientemente de que la mayor parte de estos dineros salieron del presupuesto. Entonces, cuando el Villara dijo eso, la pregunta es la siguiente.
Si hace falta dinero y se teme y se tiene que actuar con rapidez para que el proceso de entrega de estas plantas se cumpla, entonces lo que está pasando es que el gobierno ha aceptado los reclamos del consorcio Odebrecht, Tecnomin y Acero Estrella de que les reconozcan un sobrecosto de 700 millones de dólares. Realmente, desde hace ya un buen tiempo se conoce en las esferas relacionadas con la CDEE que el proyecto original de Punta Catalina, que inicialmente se ubicaba en Azua, en la costa azuana, donde habría ya identificado unos terrenos que eran arcillosos, un poco sólidos, que al mismo tiempo tenían aguas profundas que posibilitaban la construcción de un puerto de no más de 350 metros, que eso, cuando se mudó hacia Punta Catalina, con suelos no tan sólidos como esos y con aguas menos profundas, que obligaron a diseñar y ejecutar un puerto, que ya se concluyó, un puerto de 1.620 metros, o sea, 4 veces más grande que el que se proyectó para Arroyo Barril, allá en Arroyo, en el sitio donde se iba a ubicar, en Azua, en la costa azuana. Y que además hubo que recrecer el terreno, unos 7 a 9 metros, donde se plantó eso que ustedes ven ahí pesadísimo. Es más, es bueno que se sepa que para poder trabajar en los terrenos donde se ubicó la planta, hubo que traer aquí, subcontratar una empresa holandesa experta en ganar terreno al mar. Y eso fue lo que se hizo. O sea, ahí hay hincados pilotillos de metal de hasta 30 metros de profundidad. Eso que ustedes ven ahí, eso no es cosa. Entonces eso, además, se aprovechó, ya que se iba a hacer tan largo, se aprovechó para hacerlo de múltiples propósitos. O sea, que no solamente sea capaz de cargar uno y hasta 2 barcos de carbón de hasta 80.000 toneladas métricas, sino también disponer de una extensión del puerto para otras actividades comerciales, de forma tal que ese puerto se constituye en un puerto de profundo calado, pero además de multiuso, que va a servir, por tanto, a la industria, al comercio más amplio de toda la región sur. Esa obra gigantesca, extraordinaria, importante, tiene que concluirse, y si está amenazada por lo que dijo el señor Jiménez Vichara, o sea, que le falten ahora mismo recursos, muy probablemente los obtengan asociándose con alguien del sector privado que quiera, que tenga potencial para eso. Un indicador pudiera ser el siguiente. Acuérdense que la CDEE ha abierto un concurso internacional para la operación de esa planta, convencida como está CDE, que no puede quedarse como responsable de operación y administración de la planta. Por tanto, se abrió un concurso internacional, ustedes lo pueden ver en el historial de CDEE, que pide a empresas que hayan tenido experiencia en el manejo de este tipo de unidades térmicas a carbón complejas, y además suficiente capacidad y capital como para garantizarle al gobierno que lo está haciendo con entera probidad. Bueno, no dude usted que esté buscando el gobierno algún socio que sea capaz no solamente de administrar, sino también de traer capital fresco que le ayude a resarcir del enorme sacrificio que significó pagar 1.900 millones de dólares al consorcio, que ya se pagaron, De manera que muy probablemente de lo que se esté hablando es entonces de que se está negociando, ya lo dijo el propio Vichara, el reclamo que le hizo el consorcio de 700 millones de dólares. Es probable que el gobierno incluso reclame algo que está a la vista, y fue que el consorcio no entregó a tiempo
sino con un retraso de más de un año, va a entregar la obra. Eso significa que el consorcio deberá pagar lo que significa el costo que para CDE ha tenido retrasar la entrada. Todo eso probablemente entre un proceso de negociación y eso. Pero eso es lo único que puede indicar esa declaración. Pero como dice Mozart, y decíamos nosotros también ayer, estos no son momentos para tirar sombras acerca de un proyecto en el que el presidente y todo el Estado y todo el sector económico financiero del gobierno ha comprometido que los recursos van a estar para concluir, que esa obra se va a entregar en los tiempos que fueron prometidos y que va a repercutir de la manera como se proyecta que lo haga en todo su sector eléctrico. ¿No es así, don Moza? Sí, buenos días, Pedro. Bueno, yo quiero de entrada con este tema de la planta de la termoeléctrica de Punta Catalina, simplemente no me he puesto a pensar en las causas por las cuales Villara dijo lo que dijo, ni la posibilidad de que se busca detrás de él. No voy a entrar en eso, porque al final lo que a mí me interesa y lo que interesa al país, de eso yo no tengo duda. Aunque Villara haya metido ese ruido ayer. Esa planta va a ser concluida en el tiempo previsto, va a aportar así es los megavatios, parte de los megavatios que le hace falta a este país, va a impactar hacia abajo los precios de la tarifa. Que ya lo está haciendo. Va a servir como el elemento fundamental, el inicio del cambio de toda esa plataforma que depende básicamente de petróleo para una energía más limpia y más barata, y va a impactar un proceso productivo nacional que ameritaba ya desde hace mucho tiempo de que se tomaran medidas dirigidas a reducir costos operacionales que tienen uno de sus principales elementos, precisamente la energía eléctrica, extremadamente cara y envuelta en todo un aparataje, en toda una estructura mafiosa que durante muchísimo tiempo ha estado vendiendo, haciendo del apagón una industria y al mismo tiempo un componente de chantaje frente a un Estado que no tenía la dignidad de responder y que ahora con Punta Catalina también recobra esa dignidad para poner las cosas en orden. Eso es lo que a mí me importa. Después que vamos a ver de dónde que van a sacar eso, la voluntad política se expresó y se ha ratificado en el presidente de la República, que desde que dijo aquel 27 de febrero, ya no más, llevó esa palabra a los hechos y ahí tenemos a Punta Catalina y la tendremos. Eso es lo más importante. Con más de un 94% de resultados. Eso es todo, eso es todo. Eso va a estar en su momento, ya lo verán. Ya lo verán. Miren otra cosa. Ayer el presidente de la República escuchó, se hizo eco del llamado y de los reclamos en otros casos frente al problema este que tenemos desde hace mucho tiempo de la inseguridad. Un componente que desde aquí por lo menos nosotros hemos dicho es uno de esos lunares que tiene el país, que hay que prestarle mucha atención porque de un lunar puede degenerar en un elemento cancerígeno gravísimo para todo este proceso de desarrollo que estamos encaminando, de reformas y todo este importante, excelente desempeño económico que tiene la República Dominicana, manteniendo, a pesar de muchas dificultades, de situaciones enojosas internas que han procurado, desorejados, desesperados, tratar de dificultar las cosas, crear situaciones del país. Y a pesar de situaciones
que no podemos controlar situaciones con el petróleo, situaciones de mercado internacional, entre otros muchos factores. A pesar de todo eso, la República Dominicana ha logrado mantener crecimiento con estabilidad, colocándose en la cresta de las economías del Caribe y de la región de América Latina, como lo que efectivamente es la potencia económica del Caribe. Hay un amigo que no le gusta que yo diga la potencia. ¿Será que como que tú te ensanchas, tú crees que nosotros somos la gran cosa? No que la potencia, es que lo somos, hermano, es que somos la potencia económica del Caribe y América Latina y Centroamérica. Somos eso. ¿Por qué no decirlo? Somos de eso, la potencia. Entonces, una manchita puede ser el elemento de la inseguridad, porque eso no es solo a lo interior, internamente, que es lo fundamental, porque usted tiene que darle sosiego, tiene que darle paz, tiene que darle tranquilidad, tiene que darle a la gente, al pueblo dominicano, que pueda salir y disfrutar de un país maravilloso, estable, con esperanza de seguir creciendo y desarrollándose, y todo eso se pudiera haber empañado si elementos como eso que les digo, como ese lunar, que puede terminar en un cáncer terrible para lo que les digo, para el cuerpo social y económico y político del país, no se atiende. Bueno, el presidente reconoció que efectivamente ha habido un nivel de deterioro de la inseguridad y apeló en lo inmediato, supongo yo, en lo inmediato apeló al recurso para procurar por lo menos atenuar el problema en la coyuntura actual, que fue disponer el patrullaje mixto, que son medidas que se toman en coyunturas muy especiales, muy específicas. Yo saludo la atención del presidente a una situación como esta. No esperaba menos de él, ¿verdad? Que hiciera eso. Y creo que, en efecto, van a ver ustedes que en los próximos días y semanas eso se va a atenuar, todos estos problemas y estos hechos delictivos y esos atracos. Ustedes van a ver cómo eso baja, porque es natural. Todos esos delincuentes pues se repliegan, ven que hay ahí gente que no sabe otra cosa sino disparar del ombligo hacia arriba. Sí, que no saben manejar tampoco. Porque no saben manejar no están hechos para esto, sino que si ven una situación, resolverán como ellos saben resolver. Entonces eso es bueno que lo sepan y lo saben los delincuentes y se van a replegar. Ahora digo yo, les decía ayer y les reitero hoy, el problema es sistémico. El problema es que tenemos una situación de una estructura, de una institución que se llama Policía Nacional, la cual nosotros respetamos mucho. Nosotros respetamos a esos policías y esos guardias, como respetamos a los bomberos, como respetamos al recolector de la basura. Es gente que se expone para preservarnos, se expone en condiciones, se expone, por más que usted busque que hay uno, que otro, que 5, que 10, que 15, 20, en su gran mayoría hay gente que sale a las calles, esos policías, a procurar mantener el orden. Y mantener el orden significa arriesgarse. Entonces eso tiene un valor que usted no puede bajo ninguna circunstancia soslayar, y que usted tiene que ponderar a esos ciudadanos dominicanos con tantas angustias como las que pueda tener usted y su familia, con situaciones, con expectativa de tener una mejor calidad de vida como usted y su familia, que están bajo el mismo rigor y el mismo amparo de la Carta Magna, que es la Constitución de la República, para su derecho. Eso mismo, igual que usted y que yo. Entonces, ese solo hecho nos dice, tenemos que tener cuidado a la hora de investir a la gente, a los policías, a la Policía Nacional como institución. Pero ciertamente nosotros debemos mejorar esa institución para bien de la propia institución y de sus miembros, que se la juegan todos los días,
que se la juegan y que apuestan, asumieron eso, ese reto lo asumieron como forma de vida, como trabajo. Ellos asumieron eso, entonces eso, ¿qué necesita? Mejorarlo sustancialmente. Tiene daños profundos de mucho tiempo, vicios que no se erradican de la noche a la mañana, vicios que vienen desde el Trujillato, de esas jefaturas y de esos jefes que por delegación arrancaban cabeza y decían, y sacaban y socavaban liderazgos internos para que quede mal aquel y ver si yo puedo comprometer al compadre. Ahí, por decirlo de alguna manera, Una vieja práctica. una práctica que se dan ahí al interior de la policía, entre otras muchas situaciones que se dan al interior de esa institución como de otras instituciones. Entonces digo yo, el presidente tomó esa decisión, yo tengo la esperanza de que se va a profundizar, se va a ir un poquito más allá. Y más allá de los seminarios, porque los diagnósticos, oigan otra cosa que les voy a decir. Pedro, esa institución, como la mayoría de las instituciones del país, están debidamente diagnosticadas. Estudiadas. Olvídate de eso, están estudiadas. Sabemos dónde es que está el asunto. Pero hay un componente que yo siempre le digo a ustedes, que es el que uno tiene que tomar en cuenta. El presidente ayer le decía, presidente, pero ¿y esa forma, esa gente, cómo es que van a resolver? Dice él, bueno, con la democracia, con lo que nos permite la democracia. Porque le decían como que manos duras. Un periodista le decía, mano dura, presidente. Dice, bueno, mano dura la de la justicia, porque efectivamente vivimos en democracia. Ese componente es importante, porque a la policía lo afecta, ¿ustedes saben qué? Desde esas manchas y todas esas irregularidades y malas prácticas internas que hay ahí, hasta el Código Penal. El mismo Código Penal, ese que tenemos, Pedro, de muchas maneras afecta a la policía, porque en ocasiones la aplicación de ese código desestimula a la gente policial. Gente que investiga, apresa y luego para procesarlo, llevarlo y colocarlo detrás de las rejas, Pedro. Eso es un laberinto, porque es un código garantista. Entonces, ya la delincuencia aprendió eso. Aprendió a sacarle provecho al Código Penal. Eso de por sí es sumamente grave. Fíjense de lo que le estoy hablando, que no es un asunto tan solo del patrullaje, no. Es que son muchos los componentes que están alrededor del problema de la seguridad. Por ejemplo, el otro componente, el costo político, del que yo siempre le he hablado, que ese es un flagelo, el llamado costo político. Porque aquí hace tiempo que se debió resolver el problema de la motocicleta y las dos gentes, Pedro. Oye, el casco, ese, ¿cómo es posible? Pero no solo el casco, las dos gentes, la mayoría de los atracos, ¿en qué? En motocicleta, no ha habido forma de marcharle. No ha habido forma de marcharle. Y eso es un desorden increíble. Aquí se importan motocicletas por partes. Eso, fíjate todos los componentes. Oye, otro componente más. ¿Cómo tú puedes la cantidad de motocicletas que se importan en este país? Por eso que yo soy tan enamorado de la solución masiva al problema de tránsito. Pero a ver si nosotros nos deshacemos de toda esos asuntos, de tantos motores. No, si un trabajador y un empleado no tengan necesidad de un motor, que tenga facilidades de un transporte. ¿Tú me estás entendiendo? Y que encima de eso, mira, ahí escuché yo a un colega. Que se reduzca el mercado. Ahí escuché yo a un colega decir que no te he escuchado a ti. No sé qué raro, porque tú eres quiquilloso y además muy observador. Que en las Américas nosotros tenemos como 4 o 5 pasos para motoristas. Ellos están rompiendo otra vez para no subir por ahí, para romper la pista, romper eso y cruzar. Que por cierto, violentándolo todo. Que por cierto, y nadie le dice nada. Las carreras
que también lo escuchaba también de esos compañeros esta mañana. Las carreras, eso es un espectáculo. Yo venía de Puerto Plata el otro día y veía ahí llegando a Santiago, a Santiago por allá, por cerca de Navarrete, el cruce de Navarrete. O por ahí los fines de semana hay espectáculos de la gente esperando las carreras de motores. Acostados sobre ellos. O sea, yo les hablo de estas cosas para que ustedes vean todos los componentes que hay, que se mueven alrededor de la seguridad, porque eso es inseguridad también. Son torpedos humanos irracionales. Entonces, caray, yo creo que de la misma manera que se están tomando medidas tan puntuales para resolver problemas graves, estructurales de mucho tiempo, no me canso de decir el tema de la educación, de la salud, el ambiente, la electricidad, donde hay una voluntad, mira, es echándola hacia adelante, Pedro. Ahí no ha, en el caso de educación, está bien, con o sin ADP, para adelante. En el caso de la salud, con o sin colegio médico, para adelante. En el caso de la electricidad, con o sin los generadores, es para adelante. En el asunto de Valle Nuevo, que se está liberando medio ambiente, la zona, es para adelante. La zona de influencia, es para adelante. Es para adelante. El ministro de Medio Ambiente le dijo a los cosecheros, sí, pues yo quisiera que sean un poco consecuentes con eso. Exacto. Porque yo leí lo que él dijo. Sí. Él le dijo a los cosecheros de que quedan en San José de Ocoa, en la zona de influencia de Valle Nuevo y del río Nizao y de otros grandes que crecen ahí, le dijo, miren, le voy a dar tiempo para que recojan la última cosecha. No planten nada porque no lo vamos a permitir, nada nuevo. Y punto. Porque también hay que ser racional. Claro, tantos años de permisividad, todos los podemos por supuesto, erradicar de un momento a otro. Por supuesto. Entonces, la Orma ha sido el mayor productor de papa del país, en el mismo sitio de... Yo no sé si en este momento político... Cabecera del río Nizao. Yo no sé si no le comiencen a buscar arista lo que voy a decir. Conozco a 2 o 3 marchantes, incluso en el PLD, que de una vez viven viendo fantasmas. Yo no sé si en esta coyuntura política el presidente pueda marcharle al tema de la seguridad en sus adentros, marcharle de verdad por ahí. No dejar solo eso, que montarlo, no. El marcharle. Quizá en otra coyuntura más adelante el presidente pueda marcharle a eso. Yo tengo la fe de que ahí el componente político, esa mancha que yo digo, eso va a bajar y entonces ya él va a estar en condiciones de entrarle. Sí. De entrarle más a fondo. De entrarle más a fondo. Pero oigan otra cosa también, porque una banda de cal y otra banda de arena. Nosotros aquí somos defensores de todo este proceso de desarrollo. Pedro a veces se va un poquito más allá, porque Pedro dice que estamos en el umbral del desarrollo pleno del país. Yo pienso que le falta un chin, un poquito más, ¿viste? Un poquito más le falta. Pero miren lo que les voy a decir. Aquí se están dando procesos tan interesantes que ayer nosotros recreábamos un informe muy importante que dio a conocer la ASIEC, que es la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera en el país, donde destacaba precisamente la ASIEC los niveles, el impacto que tienen esas empresas en el empleo, con más de 200,000 empleos, el pago de los impuestos, maravilloso, eso está muy bien, la inversión, esos capitales que ellos generan, el 50% de esas ganancias las reinvierten en la República Dominicana y todo eso. Y decíamos eso, todo eso conduce a una ponderación, a lo bien conducida que está la República Dominicana, lo bien llevada, lo bien que la lleva el presidente Danilo Medina y ese equipo económico y ese equipo monetario, financiero, lo bien que llevan la situación en el país. Pues ayer, Nestlé, una corporación internacional, invierte 10 millones de dólares, pero no es por los 10 millones de dólares que quiero ponderar, en una planta para aumentar el procesamiento, la calidad, envase y todo ese tipo de cosas en el país. Es muy importante esto, 10 millones de dólares, sino por lo que dijeron
y por lo que afirmaron con absoluta vehemencia, porque yo lo vi. ¿Tú sabes que fue El embajador de Suiza, el suizo, y el presidente de la empresa. El presidente de la transnacional. De la transnacional, el presidente de la transnacional. Que fue que vino, el CEO. Ese señor le dijo al presidente ahí, nosotros vamos a continuar ampliando nuestra inversión en este país, porque este país está dando demostraciones de que los pilares principales para la inversión extranjera lo cumple a cabalidad. Y hablaba de la seguridad jurídica. Atención, porque yo decía a estos amigos que están al frente de las instituciones judiciales del país que tenemos que preservar el crédito, el buen crédito de la justicia. Miren lo que dice ese extranjero, dice, la seguridad jurídica garantizada en la República Dominicana, y la estabilidad económica y social de la República Dominicana. Lo dice el presidente de la Nestlé Internacional. Así dijo. Que invierte 10 millones de dólares más. Y dice el embajador de Suiza, dice que este país se ha constituido un verdadero garante y atractivo para la inversión extranjera. Esa es de la gente que está de aquel lado. Mira, Mozart, Jacqueline Mora, que es la jefa de analítica, la que hizo el estudio que tú te refieres, viene hoy para acá. Tú vas a ver los detalles, vamos a conocer todo eso. No sabía. Pero lo que quiero ponderar es eso. Pero mientras eso acontece con una empresa como esa, como la Nestlé, Pedro ayer tocaba de soslayo, pero me adentré y vi de qué se trata lo que está haciendo el grupo CCN. Gerente del Supermercado Nacional. Es mejor. Grupo Cuesta. Grupo Cuesta. Grupo Cuesta. Ese grupo. El CCN. Sí, porque entonces me confundo y me meto a la prensa con la Pues tú te entusiasmaste como yo estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado porque miren lo que acaban de hacer esta gente. Esta gente han tomado como empeño. Dice, no vamos a importar carne importada. Aquí ya eso está buscando carne y corte importado para aquí en ¿Y por qué? ¿Y por qué si podemos hacer eso aquí? Es la apuesta al país. Pues la gente, por supuesto, con toda claridad buscaron su técnico, ¿verdad? Lo que saben de eso. Lo primero es que súper calificado para eso. Vamos a emprender las fincas y todo eso. No es solo la carne, Pedro, no es solo que no. Es el ganado y la cultura, el mensaje que manda esa gente de que nosotros la raza la raza no se llama Brangus y la condición es nuestra de cómo se aprovecha. Se deben aprovechar las condiciones de este país, este terreno nuestro, fresco, claro, para tomar iniciativa de esa envergadura. Esa gente empieza a tener de 3 a 4 mil este señor cabezas. Que sabe de eso de carne. Yo sé. Yo no sé. Una de las cosas yo no sé mucho de carne. Nacional yo me la como la carne, pero yo no sé mucho de porque yo te respeto mucho a ti, como a Martín Esposo con el asunto del vino. Martín Esposo es un técnico en vino y tú eres un técnico en eso de carne y tabaco. Pero yo un abrazo para Martín Esposo. El asunto es que avanzamos y ese sector empresarial local también se está dando cuenta de que sí, de que vale la pena la apuesta a esta media isla, que voy a terminar diciéndolo otra vez, la potencia económica del Caribe y América Latina, que es la República Dominicana. Muy bien. Buenos días, don Oriol. Saludos amigos, saludos. Silencioso pero firme, resoluto. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4, que se convierte por lo menos en buen tiempo en Diario de 3. No, es por una buena se me olvidó un abrazo para el Partido Revolucionario Dominicano, una gran entidad, una maravillosa entidad a la que le debemos mucho. Esta democracia le debe mucho al Partido Revolucionario Dominicano y todos sus hombres, los de ayer y los de hoy. Si no me equivoco, el señor Mozart de Lancer está de cumpleaños, ¿verdad? ¿O no? No. Sí. Está de cumpleaños hoy. Yo cumplo años hoy. Felicidades. Pero esas son cosas secundarias. Al camarada Mozart de Lancer. Sí, 5 de julio. ¿Y entraste a los TAS? Acabo de cumplir mi primero 60.
¿Cómo? Así que Entró a Mozart de lotar el la- hombre. Mi primero 60. Ya tú lo cumpliste hace ratito, Pedro. Yo creo que Cuando él dice Felicidades. eso, Muchas me remonté gracias, a don muchas gracias, Ángel hermano. Miolán. Muchas gracias. Hombre, Orión, cuando tú preguntaste Sí. eso, me remonté a don Ángel Miolán, que vivía frecuentando todo el país para montar ese Partido Revolucionario Dominicano. así es. Bueno, de Mozart uno está presente con nosotros. Su característica fundamental es buen padre, excelente esposo y un ser humano apegado al trabajo y a la lealtad. Muchas gracias. De manera que le deseamos que cumpla aunque sean 3 veces 60. Así es. Está bien, está barato. Y ojalá siga siendo coherente en lo que resta. O sea, tú Que es coherente, es coherente. Sí, pero Sí. no me vas a provocar. No me vas a déjalo, provocar. el señor está feliz, déjalo tranquilo, Sí, que qué disfrute bien, su, me alegro mucho. nos alegramos mucho. Mire, Claro que Gracias, sí. hermano. Gracias. A ustedes han hablado mucho de desarrollo. Yo estoy en un área que me estoy acostumbrando a ver las cosas con mayor cuidado. Yo estaba en una conferencia internacional aquí, había un técnico de estos internacionales, de todo lo que era sobre riesgo bancario. Pero también se traduce en riesgo del país, riesgo país. Y uno dice, bueno, es que nosotros, un ejemplo, todo el conocimiento que tiene la humanidad se vuelve obsoleto en un periodo de 2 años ya. O sea, no es obsoleto que no sirve, sino que hay que renovarlo. Todo lo que la humanidad tiene. ¿Y es tan rápido? Todo 2 años, 2 años. Es decir, ya tú ves eso que están preparando la vaca que van a esa. Ya en 2 años hay que ya buscar. en 2 años hay alguno que ha dicho, no, ahora hay que ponerle ¿Sabe la ubre para arriba, que tenemos un aparato, y sale la leche con chocolate. Oye, pero Por no es ejemplo. así. 2 años, No, sí, pero Pedro, lo que pasa es rápido. comprendan eso, comprendan que nosotros estamos en un nivel de que no son 2 años. Nosotros podemos durar fácilmente con una política pública o con 20 años. En otro ya se acabó eso. Ya el mundo va muy rápido. Más rápido. Y es tan rápido que uno no lo entiende. ¿Cómo tú puedes entender que la principal empresa transportadora del mundo no tiene un solo carro? Uber no tiene, que ya inició convertirse en la principal transportista de mercancía, Pedro, sin tener un solo camión. ¿Cómo tú vas a entender que la principal empresa promotora de habilitadoras de habitaciones en el mundo, en turismo, no tiene ni un hotel ni tiene una habitación? Así es. ¿Cómo tú lo puedes entender? Es decir, el mundo marcha muy rápido. Y en el ámbito, tú puedes entender que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no dispone ni del 1% de su presupuesto para la investigación, ni mucho menos para la extensión. Siempre ha tenido un grupo de poesía coreada que se lo presta a los barrios, está como un está. grupo de baile. El edificio del laboratorio, o sea, que todavía está sin inaugurar. Por eso está como está. Entonces, lamentablemente. pero la investigación aquí en la República Para la Dominicana, yo no investigación. quiero pecar de pesimista, lo que yo quiero decir es, siquiera que nosotros desde este terreno insular, este territorio insular, miremos así por una indija al mundo para que vean lo que es. Tú buscas todos los días, nosotros somos periodistas, estamos obligados a ver todos los periódicos y ahora a ver las redes completas, pero los rasgos más importantes de las redes sociales. Sí, podemos regresar. a lo Y que- en el caso mío, yo recibo un reporte de redes, un reporte relacionado al sector financiero, pero yo puedo pedirlo relacionado a lo que sea, farándula, y me mandan un reporte, me lo ponen ahí. Y tú buscas en la República Dominicana, nosotros somos Burundi en términos del discurso político y del discurso social y de todo. No es que yo quiero decir que no es así, es así. Eso es la verdad. Es decir, tú dices, bueno, vamos, ¿cuál es el candidato de oposición que tiene mayores posibilidades de llegar a ser presidente? Fulano de tal, ok, vamos. Déjame ver su perfil, qué piensa, cuáles son sus criterios sobre la economía, en qué parte, qué creer del tema del comercio exterior, cómo se va a aceptar, lo que sea. Difuso, Pedro, los discursos son difusos. Puede ser persona talentosa, pero son difusos. Y otro, la desgracia de este país es que también la izquierda se quedó donde está. Y en el caso de los líderes de izquierda tradicionales,
retrocedieron. Dieron un paso atrás. No, porque se quedaron, por alguna razón, se quedaron allá en el 70. Gente con talento, ¿ves? Gente que pudo haber sido la reencarnación de Manolo Tavares en esa pureza del ideal. Gente yo me refiero, talentosa y honesta. muy talentosa y muy honesta. Tú lo encuentras en televisión, tú dices, pero ven acá, ya está bueno de insultos, dígame otra cosa. Nada. Y creen que el mundo no... O sea, vamos a cambiar radical para ese tipo de liderazgo. Vamos a cambiar radicalmente todo el sistema que malgobierna el país. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nada. Y los americanos lo vamos a cambiar. Y me voy a poner... Es más, me voy a ir vestido de militar y voy a estar en Colombia. Bueno, pero ¿cuáles son las bases? Cierre. Pero eso viene de lejos. Yo no estoy ni siquiera señalando a ninguna persona. Pero en la clase empresarial dominicana. ¿Por qué ustedes creen que yo tengo como un mes comparando a la República Dominicana con Nicaragua? ¿Van a creer que yo quiero que tengo algún temor de que eso se produzca? No. Aquí hay una estabilidad, primero una estabilidad monetaria, que es la que te señala, es como tu circulación. Tú tienes una circulación, ¿cómo que le llaman a esto cuando te ponen la presión? Tiene una presión adecuada. 8.2, 12.8, ¿qué se dice? 12.8. El país tiene una presión adecuada, 120 por 8, qué sé yo, una cosa así. Entonces eso te da que tú puedes caminar, correr, comer saludablemente, etcétera. Y por ahí el país está bien en ese término. Pero tiene un sector empresarial que ha hecho un alto sector empresarial, se puede decir alto sector empresarial, que ha hecho los negocios que le convienen en los momentos que le conviene con la clase política. Negocios desleales, porque en un momento determinado le sacan los pies. Si no, acuérdate la fiesta de Santiago a las 10 de la noche. Sí. De un día cualquiera al final de un día de votaciones. Sí. Entonces, tú le des ese sector, tú le dices, ¿cómo es que hacen Odebrecht? A Odebrecht, inteligentemente, la comunicación controlada quiere desviarlo, es decir, al menos tomaron ese dinero para que el presidente ganara la reelección. Y no. Ese dinero fue parte de una alianza con un sector empresarial del país, con quien sea, yo no tengo que ver con quien sea, pero con gente que maneja. Los capitales no tienen olor, ni tienen color, Pedro. Eso yo aprendí y le doy la razón al ministro aquella vez de la presidencia, al secretario, que me dijo, ¿cuál es dos papeletas de 100 pesos? ¿Cuál es el orgánico? ¿Cuál es el orgánico y cuál es el inorgánico? Sí. No era la misma. Así mismo, ¿cuál es el dinero que proviene de la corrupción y cuál proviene del trabajo? Entonces... Eso se fundamenta en una información que se dio. Acuérdate que cuando a finales del 2011, ya en la antesala de las elecciones, estaba aumentando las elecciones del 2012, se acusó al presidente Fernández de disponer de 40.000 millones de pesos del presupuesto. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que de 40.000 millones de pesos que costaba el último tramo de sacrificio fiscal, el último tramo del acuerdo con el Fondo Monetario, él lo dejó sin efecto y se quedaron disponibles para inversionar. Eso fue todo. Sigue con el alto empresariado. Sí, entonces... El alto empresariado siempre ha estado en conexión con la clase política y lo ha llevado y le ha dicho, y ha sido o aliado del desarrollo o cómplice en las acciones antijurídicas que se pueden perpetrar desde el poder público, desde siempre, desde Trujillo, pero no, desde Trujillo no, desde Horacio Vázquez, las negociaciones de Horacio Vázquez. Las alambradas se ampliaban conforme a negociaciones que se hacían con Horacio Vázquez. Cállate, Pedro. Lili seleccionaba a sus inversionistas preferidos. Sí, pero ya, quédate ahí, Pedro. Espérate, que yo sepa dónde tú vayas. No, ya ahorita me arma un lío, Pedro. Aquí. Entonces, nada, yo lo que quiero decir es que el mundo marcha. Pues, si nosotros vamos en una... Ustedes han hecho patinetas de madera. Sí, claro que sí. Tú, Pedro, de madera. Oh, sí, claro. La comparación no quiere decir que nosotros estamos atrasados, la comparación quiere decir que el mundo va muy rápido. Sí. El mundo va en un tren bala que me estaba explicando el honorable embajador de Japón, que tuve bien almorzar con él un día de estudio. Ese tren está hecho por debajo, duraron 40 años. Ese tren no tiene ningún accidente en 40 años.
a pesar de que el territorio de Japón, de islas y cosas, no, Japón está preparado, oye, Japón solo está preparado para sobrevivir. La economía de Japón es tan para sobrevivir que el empresariado tiene, por ejemplo, el que fabrica carros, tiene que tener 3 fábricas iguales, o 4, la que necesite, en varios sitios, porque hay en una que se lo va a llevar un tsunami, un terremoto, una cosa, entonces tiene que estar la otra. Ciclón. Y son tan nacionalistas que no la sacan fuera del país, sino que la tienen en los islotes, donde sea. Sobrevivió esta, ok, en lo que preparamos esta se va para la otra. No hay forma. Y el tren está hecho para que funcione perfectamente, 40 años sin ningún incidente. El único incidente fue que se suicidó un japonés dentro del tren, que ya tenían 40 años. Y es subterráneo y no toca la tierra. De esos que se quedan magnéticos. Sí. Entonces, se han construido, y es una nación que construye. ¿Y tú sabes dónde está la economía de Japón? La economía de Japón está debajo de los colchones de los ancianos. Los ancianos tienen mucho más del 30% del Producto Interno Bruto de Japón, debajo del colchón. Ahorran, no están bancarizados, Pedro. No. El gobierno de Japón está haciendo grandes esfuerzos para que ellos puedan... No hay manera. ¿Tú sabes Pero por no qué? metan los chelitos bajo el colchón, no. No, pero tú sabes por qué eso. Porque Japón seguro. tiene los designios de la desgracia diario, permanente, y los viejos dicen, no, se puede caer tal cosa. Y yo me voy con mi chelito debajo. No, Japón, es que Japón tiene terremotos, tiene tsunami, tiene tifones, tiene guerra. Japón no puede tener un ejército. Y tuvo las dos. Japón no puede tener... En estos días le sobrevolaron con una bombita amenazando. Pero sin embargo, oye lo que te dije, Japón tiene el tren bala más moderno del mundo. Uno de los más modernos del mundo. 230 que fueron los primeros que estrenaron eso. Y Japón tiene todo en base, pensando en que mañana se le va a acabar el mundo. Los japoneses viven que mañana se va a acabar el mundo, porque está hecho de tal manera que ahí solo puede pasar una desgracia en cualquier momento. Y pasó un tsunami, se llevó, ¿cuánto? 10.000 personas. Y arrasó, que sé yo cuánto, que nadie está Japón. Sí. Y Japón ha hecho metodología para mantenerse vivo, que él mismo se presta, sobre la base del dinero que está debajo del colchón de los ancianos. Una generadora atómica sufrió un percance. Ahora están caminando hacia las energías renovables. Por eso, porque tienen 3 estaciones, 3 plantas eléctricas de esa atómica. Una se inhabilitó, otra la detuvieron, y nada, funciona una, opera una nada más. Y están trabajando. Bueno, eso se llama trabajar con todas las adversidades al pie del camino. Las adversidades están ahí. Entonces, cuando uno oye eso, uno dice, bueno, nosotros estamos en una patineta. La patineta es que nosotros la hacemos con madera, tú sabes cómo es, para que doble se le pone un tubo, una cosa que lo doblamos, y un freno es un taco de zapato atrás. ¿Es así? Y las ruedas son caja de bola. Y la rueda caja de bola, sí. 3 ruedas si fueran y 2 si no aparecen. Es así. Me acuerdo. Y te va por San Carlos, le da y eso es. No, mirando el mundo, nosotros andamos en una patineta y el mundo anda en el tren bala. Entonces, un dirigente político debería verse a sí mismo y decir, ¿qué yo hago con este discurso? Yo soy honrado con este discurso. Yo estoy diciendo, por ejemplo, hay que ver a estos muchachos de la izquierda, uno de ellos, muchachos no, ya es personas mayores, que estuvo en el Palacio Nacional con Balaguer, en el momento que nosotros estábamos huyendo, su consultor jurídico. Me va a dar lecciones a mí ahora de cómo está. Yo estuve en la fiscalía, en el gobierno de Balaguer, con doña Zoila que me llevó. Bueno, pero yo me cobijé también con la vida. ¿Verdad? Claro. Pero yo no le estoy dando lecciones a nadie de moral. Yo estoy diciendo por dónde va el mundo. Ahora, no me des tú lecciones de moral. Cuando tú estuviste ahí, o cuando tú estuviste en la fiscalía en tiempos no menos cuestionables. Ay, nosotros, muy pepinillo. No me da con eso que nadie ha inventado nada aquí. ¿Por qué los 2 discursos básicos de los partidos de gobierno tú lo aceptas como bueno y válido? El discurso del presidente Fernández, cuando aquí no se hablaba de modernidad, nos trajo la buena nueva que hacen los que viajan fuera. Nos hizo creer. De Nueva York chiquito. Sí, Nueva York chiquito, espérense, mire, aquí tenemos esto. No, aquí viene un metro, una cosa. Y además, el cambio radical de la nomenclatura jurídico-política del país. ¿Verdad?
¿Por qué el discurso del presidente Danilo Medina es oportuno y saludable? Porque fue el primer presidente que dijo, hay que repartir panes y peces. No que rebrote la economía. No que estamos creciendo y que la economía, el concepto neoliberal de que no te preocupes, si la economía va bien, todos vamos bien. No es así. Es dirigir. No, entonces primero vamos a establecer cuál es el ingreso público y luego vamos a distribuir el ingreso público de conformidad con atacar a la pobreza extrema. Pero con estructuras específicas para ello. Claro, para eso. Esos dos discursos me parecen a mí muy oportunos. Por eso el PLD se ha mantenido casi que yo cuántos años en el poder. Esa es la diferencia. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué el lío entre Danilo y Leonel se torna a veces que tú dices que arropa al país? Bueno, porque esos liderazgos arropan el país. Cada vez que uno de los dirigentes políticos del PLD me dice, no, por la brecha de los dos líderes, fíjate, fulano no va. Yo le digo, pónganse a la altura de ellos. No van a llegar a esa altura, pero trabajen para que la gente lo vea como que ustedes pueden sustituir o a uno o al otro o a los dos en una mezcla. Porque este país tiene que tener un nivel de modernidad, de atención, de ver la cosa más allá. Termino con el empresariado, que es a quien yo le tengo mi cuestionamiento y la comparación que hago con Nicaragua. Hace más de 10 años, Pedro, quizá más, yo no voy a establecer el tiempo, el empresariado hizo un acuerdo de orden estratégico con la izquierda del movimiento sandinista, encabezada por el señor Daniel Ortega. ¿O tú no te acuerdas todo lo que pasó en Nicaragua y de repente sí, claro sí, llegó? El ejército más poderoso de Centroamérica es el de Nicaragua, o en su momento lo fue. No es, el ejército de la guerra. Sí. El ejército. La policía, como tú lo señalas, política más eficiente en el orden de la persecución es la de Nicaragua. Y se convirtieron en instrumentos de la democracia entre comillas, porque se llegó a un acuerdo, no la burguesía, porque Nicaragua no tiene burguesía, más la podríamos tener nosotros. Nicaragua tiene una burguesía, una oligarquía que maneja la economía del postre que todavía domina Nicaragua, café, cacao, la misma desgracia de que todos nosotros, la República Bananera, y ellos manejan eso, por eso produce más ahora, como commodities, enormes utilidades, ¿o no? Ve a ver si se ha redistribuido el ingreso en Nicaragua. La ganadería en Nicaragua es una cosa extraordinaria. Ve a ver si se ha redistribuido el ingreso. Mucha. ¿Por qué nosotros no nos estamos comiendo los unos con los otros? Porque se está redistribuyendo, aunque sea con lo poco que tiene, y no es Jesús el presidente, está redistribuyendo el ingreso. Esas visitas sorpresas son visitas de gobernanza, Pedro, de gobernanza. Si no aquí fuera, no estuviésemos, pero sin haber nada, o sea, cada rato tanto municipio parado porque hace falta la letrinización, para ponerte una cosa. Nosotros estamos en eso, Pedro. Ahora se vienen pidiendo porque visita sorpresa. Entonces, ¿cómo se llega a la desgracia de Nicaragua? Se llega por vía de los japoneses que tienen el problema que se lo mandó Dios. Dios le manda los tsunamis, le manda los tifones y le manda los terremotos. Y además lo pone en condiciones geopolíticas para que le pongan, tiren 2 bombazos. No, le llega por vía de la explotación del hombre por el hombre, por vía de una política neoliberal. Esta sí es peligrosa porque es disfrazada con el populismo. Daniel Ortega llegó a tener tanto poder apoyado por la oligarquía, ¿o no? Que dijo, no, mi mujer va a ser la vicepresidenta y toda mi familia va a estar en todos los cargos altos, en todos los puestos públicos de alto nivel. Ahí está fulano, ahí está mi hijo. Y mi hijo está en negociaciones con los empresarios. Desde hace años, eso no fue ahora, ¿no? Cuando estalló la crisis. Eso estalló por lo que yo te estoy diciendo. Los empresarios no pueden jugar a creer que porque la prensa le es muy complaciente. En un momento ya, estábamos con Odebrecht, esos fueron los políticos. Estamos con una crisis política, eso es la deficiencia de los políticos. No saben que la seguridad tiene un costo. No solamente un costo en dinero, un costo en que tú tienes que resarcir necesidades para que eso no produzca. Yo le he dicho, Mozart y Pedro, tú tienes tú eres de Gualey, La Cañita, Capotillo, y este señor es de Villa Consuelo. Un joven de Villa Consuelo. Tú en una cosa, o tú le buscas educación, deporte, asociatividad, que sienta que está asociado, y el primer empleo, o tú preparas una buena policía para que lo mate antes que cumpla los 20 años. Tú tienes esas dos salidas.
porque si no, él no se va a quedar así. No, yo soy monaguillo, yo estoy aquí, yo estoy pasando hambre en mi familia y yo estoy en la iglesia, no se preocupen, conmigo no hay problema, no me tienen que matar, no. O tú lo formas o tú lo matas antes que cumpla los 20 años porque va a ser un delincuente. No tiene otra salida. O se va para allá o tú lo formas. Cierto. Entonces, el empresariado que se va 3 veces al año de vacaciones para los grandes paraísos del mundo, tiene que entender que cuando vuelva, esos muchachos van a formar bandas. Y que Dios libre tantos hijos buenos de gente apreciable de los escalones altos de la sociedad. Han caído víctimas de la delincuencia. Señor. Y ay, Dios mío, bueno, eso lo construimos nosotros. Entonces, si aquí hay, señores, la economía dominicana creció este mes, 6 puntos y algo, este trimestre, ¿o no? La economía está creciendo. Si la economía crece, quiere decir rentabilidad. Hay 2 cosas que ustedes tienen que aprender. Si crece la deuda, quiere decir que el déficit fiscal se agrava. Sí. Eso quiere decir la relación negativa que hay entre lo que le entra al gobierno y lo que el gobierno tiene que invertir o gastar. ¿Es así? Sí. Si ese déficit se agrava el endeudamiento. Si el déficit se mejora el endeudamiento. Es lo mismo con el crecimiento finalmente. Si la economía crece, hay rentabilidad, Pedro. Así es. Y la rentabilidad y la ganancia, ¿quiénes la tienen? Ahí está el asunto. Tú me vas a decir, no, si la rentabilidad se redistribuyera debidamente, el gobierno tendría entre un 16,5% a un 17% mínimo de presión fiscal, es decir, le entraría recursos. Claro que sí. Y se podría hacer, por ejemplo, no tendríamos ahora el tic-tac que tú tienes del corazón con Punta Catalina. Punta Catalina están esperando para que se le entreguen a esa oligarquía, Pedro. Eso es todo. Y te voy a decir una vaina, si eso pasa, tenemos que irnos de este país. Ya, una cosa es tú darle en administración y otra cosa es que te digan a ti en tu casa, después que tú tienes la casa ya casi lista. ¿Cuánto te falta para terminar tu casa, Pedro? No, me falta un 10%. Está bien, vamos a hacer un negocio. La mitad de la casa es mía y yo te pago el 10%. Y tú la terminas. Eso va a pasar con Punta Catalina. No puede pasar. No te hagas el pendejo, Pedro. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Sí. Es administración que tienen que buscarle. Mamá, y cuando se vaya a hacer una alianza con el sector privado, del cual no nos oponemos, tiene que ser una alianza que beneficie los intereses del pueblo dominicano. Así es. Muy bien. Te está haciendo el tonto tú ahora. No. La verdad sea dicha. Una vez más, muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Como ustedes saben, el mundo gira y gira, siendo las noticias las protagonistas del día a día, al generarse en cualquier rincón de nuestro planeta. Por eso, Diario de 4 te presenta las internacionales. La provincia de Deraa, en el sur de Siria, va camino de protagonizar una nueva catástrofe humanitaria. La ofensiva que el gobierno sirio lanzó el 19 de junio ha dejado más de 130 civiles muertos y cerca de 300,000 desplazados en un territorio especialmente sensible, ya que es limítrofe con el Líbano, Jordania e Israel. Lavrov ha asegurado que la oposición y los grupos extremistas buscan crear una autonomía al sur de Siria. Las condiciones favorables para que los refugiados vuelvan a sus casas se crearán solo después de que los grupos terroristas sean eliminados de la zona, ha dicho en una conferencia. Lavrov se ha referido también al primer encuentro bilateral que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin, programado para el 16 de julio en Helsinki. Expertos de ambos lados están preparando la reunión. Esperamos una conversación abierta y una charla franca entre dos líderes sobre todas las cuestiones que socavan la relación entre nuestros países. En cuanto a la reunión de Lavrov con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo ha descartado que se vaya a producir antes de la cumbre en Helsinki, debido a la apretada agenda del secretario de Estado de Estados Unidos. Han acordado buscar una fecha conveniente tras la reunión de Trump con Putin para evaluar cómo cumplir las tareas que se deriven de esa cumbre.
Los políticos catalanes presos han ingresado en la cárcel barcelonesa de Lledoners para seguir cumpliendo prisión provisional por rebelión, sedición y malversación. Este furgón ha llegado a la 1:30 de la tarde. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el ex conseller Raúl Romeva y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart salían del centro penitenciario de Suera en Zaragoza, donde han pasado la noche tras dejar la cárcel madrileña de Valdemoro. Por su parte, Carmen Forcadell y Dolor Bazá han ingresado directamente en la prisión de Figueres tras salir por la mañana de la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. Aunque el acercamiento de los presos a Cataluña se ha visto como una concesión del nuevo gobierno, los 6 políticos habían solicitado el traslado a finales de junio y el juez del Tribunal Supremo no ve razón procesal para mantenerlos en Madrid. Centenares de personas se manifestaron frente al Tribunal Supremo de Polonia por la reforma judicial del gobierno. La nueva ley rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obliga a retirarse a cerca del 40% de los actuales magistrados, entre ellos a la presidenta de la Corte y crítica con las reformas del gobierno, Małgorzata Herzog, que ha asegurado que seguirá en el cargo porque así está recogido en la Constitución. Estoy defendiendo el orden legal del Estado y quiero dar testimonio de la verdad sobre la existencia de una frontera entre la Constitución y la violación de la Constitución. A aquellos que deseen mantener su cargo tendrán que comunicárselo al presidente del país, que decidirá sobre su continuidad. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Polonia por esta reforma judicial. Para Diario de Cuatro, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de Cuatro.